To this segment, Leslie was talking about sort of the spate of SPACs, a number of which have fallen in terms of valuation, including Lucid's before the de-SPAC. And I'm curious how you think investors should think about that and how investors should think more broadly about the valuations of EV companies. Y así vamos a comenzar el video del día de hoy, porque esta es una pregunta que muchos inversores, muchas personas me dicen, ¿cómo es posible que estas grandes corporaciones como Tesla, sus evaluaciones son inmensas? ¿Cómo es que estas nuevas compañías como Lucid Motors, como Rivian, sus evaluaciones son increíblemente altas a comparación de las evaluaciones de estas compañías que dan muchos tiempos, así como Ford, GM? Y porque sabemos los precios de estas empresas no se acercan mucho a estas grandes EVs. Y aquí me gusta mucho su respuesta el día de hoy en esta entrevista que dio Peter Rollins, porque nos indica por qué es que nosotros como inversores tenemos que evaluar estas empresas en grande. Y aquí nos va a explicar un poquito lo que necesitamos que saber. Vamos a estar viendo el video del día de hoy, vamos a estar viendo lo que pasó con la acción, porque la acción comenzó a subir una vez más. Como ustedes saben, yo tengo una inversión de más de $160,000 en CCIV, que es Lucid Motors, y sigo comprando, me sigo posicionando, me quiero posicionar lo mejor que yo pueda, porque siento que esta acción va a despegar. Entonces vamos a estar hablando sobre todos los temas, también sobre las noticias que dio, en cual sí van muy bien en las fechas de lanzamiento del vehículo. Era algo que pues lo notamos aquí cuando salió lo que fue el reportaje. Aquí vimos que comenzó a subir ya la acción, porque ya nos está diciendo que sí va muy bien en posición a las fechas que ellos habían dicho del lanzamiento del vehículo, y por eso que la acción podemos ver que respondió. Entonces vamos a estar viendo la entrevista, todo lo que sucedió. Recuérdense suscribirse al canal, darle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos de bienes y raíces, taxes, acciones, noticias, todo lo que nos crea dinero. Lo vemos en este canal, y también, mis amigos, no duden de darle me gusta, destruir el botón que les gusta este video para que así se pueda distribuir a más personas. Entonces denle me gusta y coméntenme en la parte de abajo todos los que tengan acciones en una empresa de vehículos eléctricos, porque ahorita vamos a hablar más que todo en empresas de vehículos eléctricos, incluyendo Lucid Motors. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. Vamos. Entonces, veamos lo que responde aquí Peter Rollins y después vamos a debatirlo para que podamos platicar un poquito cuál fue tu respuesta y por qué me gustó mucho. Sigamos viendo. I think the real differentiator here, the long-term value proposition of Lucid, is our technology, our underlying technology. Behind me, we have the Lucid Air here, and this is the first electric car which will achieve over 500 miles range. And it's going to do that through the prowess of Lucid's in-house technology, vertically integrated technology and vertically integrated manufacturing capabilities. And that's what differentiates us from others who don't have the technology. And the long-term value of Lucid is in its tech. Aquí muy buena respuesta. Él está indicando que no es tanto el vehículo eléctrico, sino que es la tecnología que Lucid Motors tiene, y es la que ofrece, y es la que podemos decir que hace que esta compañía quiera valer tanto, por la misma tecnología, por la capacidad de venir, y podemos decir que su primer automóvil que van a lanzar va a ser el automóvil que sobrepase estas 500 millas, y esto es gracias a la tecnología que ellos tienen, y esta nueva tecnología que puede revolucionar todo lo que son automóviles eléctricos, y no solo eso, sino todos tipos de motores, y esto es basado a la tecnología, y el precio de estas, podemos decir, estas grandes empresas es la tecnología, y aquí es algo que me gustó mucho. Entonces sigamos viendo aquí lo que pasa entre la entrevista. More broadly, though, we've even seen the shares of Tesla be challenged over the past several months. What do you make of the way the market is valuing EVs? I think there's a recognition, a cognizance, a widespread acknowledgement, finally, that EVs are the future, and the pendulum is finally going to swing now.
And one or two of the remaining doubts, really, which are restricting the widespread adoption of electrification are range anxiety and cost of entry. Now, with range anxiety, we've addressed that with the Lucid Air. Over 500 miles range, we can replace range anxiety with range confidence. The other thing is we have the most efficient car with the most efficient technology in the world, which enables us to go up to 4.5 miles per kilowatt hour. And that efficiency will drive down the cost of future models. And that's what I'm particularly interested in. That's my passion, to mass industrialize electric cars through ultra-high technology. Entonces aquí está indicando que ahorita pues esta fuerza que están habiendo los automóviles eléctricos, diciendo sobre Tesla, sobre todas estas empresas de EVs, que ahora ya está girando más a ellos. Y es porque esto ya nos estamos dando cuenta que el futuro son los automóviles eléctricos. Y es algo que yo les digo, mis amigos y amigas, tenemos que ver el futuro, y el futuro ha cambiado siempre. Pasamos de cassettes a CD, a digital, y ahora está pasando en lo mismo. Pasamos de celulares pues con sus teclados de Nokias, de esto a iPhones, a smartphones, y ahora está pasando lo mismo en los automóviles eléctricos. Ahora ha sido una lucha en cual pues podemos decir que poco a poco se está ganando. Y aquí Peter Rollins indica que ahora se está ganando porque ya todos estos mitos que los automóviles eléctricos no eran fuertes, que los automóviles eléctricos no llegaban a grandes distancias, todo esto se está acabando y ya se está regularizando, y esto está haciendo que pues estas evaluaciones de estas empresas suban por lo mismo, porque ya saben que esto es apenas el principio, pero media vez comiencen a vender estos automóviles ya a muchos, pues van a bajar los precios de los automóviles. Pero Peter Rollins indica que la tecnología toma un paso crucial en cual el vehículo, si tiene buena tecnología, va a ahorrar en precio, va a ahorrar en lo que es el tiempo, y todo esto va a ayudar la tecnología solamente. Peter, all of that technology is very, very exciting, but I just go back to the valuation issue, which is I think that investors are trying to grapple with what kind of multiple they should be assigning and how they should be valuing these companies. Tesla obviously has a remarkable valuation that effectively means that it is bigger by market cap if you were to combine almost all of the current car makers together. The question is, you look at the valuation of your company, you look at the valuation of others. There's a lot more competition in this space. Do you think that investors should be using the valuations of some of the older car company models, the sort of classic companies, the Volkswagens, the General Motors of the world? Pero aquí, esta es una pregunta que muchos hacen y tienen esa duda. ¿Cómo es que Tesla, pues su evaluación es tan grande que podemos decir que se unen todas las empresas de lo que hay automóviles, en todas las empresas, y sale la evaluación de Tesla? ¿Cómo es posible que esto llegue a pasar? Y me gusta cómo lo responde, y me gusta que Peter Rollins pues viene y se quiere añadir a poder decir que quiere tomar los mismos pasos de Tesla. Esto de aquí me encanta porque nos hace entender que Lucid Motors quiere tomar los mismos pasos de Tesla y quiere que esa evaluación que tiene Tesla, que la tenga Lucid Motors. Entonces miremos su respuesta, porque es algo que muchos preguntan. ¿Cómo es que Tesla, pues su evaluación es increíblemente grande? ¿Cómo es que sea más grande que todas las empresas de automóviles que venden miles de automóviles diariamente? ¿Cómo va a ser que les gane? Y aquí pues nos aclara mucho qué es lo que significa esto. Should they be looking at a Tesla when they look at you? What do you think is the appropriate way to think about it? It's a fascinating point you raise. I mean, Tesla's commanding its valuation as future-looking, and also because it is in a preeminent position. It is the preeminent technology company in the EV field. Entonces, aquí me gusta, porque él dice que Tesla es una compañía de
tecnología en el mundo de automóviles eléctricos, pero se basa en una compañía de tecnología, no solamente de fabricar automóviles eléctricos, sino una compañía de tecnología. Y eso nos trae los paneles solares, esto nos trae todo lo que son estas baterías para cargar batería una vez más. Todo esto es una empresa de tecnología. Y aquí es donde me gusta Lucid Motors porque dice que quiere estar al mismo que Tesla. Aquí sigamos escuchando. That's why it commands such a high market cap. And there's now going to be two runners in that race. Lucid is going to join as a new force in EV technology. Y aquí dice que ya no va a ser solamente Tesla, sino que también va a ser Lucid Motors, porque Lucid Motors también se quiere unir en nueva fuerza para empresa de tecnología. Esto de aquí me encantó. Aquí hace que las acciones suban y por eso vimos este incremento. Y también porque al final de lo que fue esta entrevista, ellos dicen que sí están a pasos para poder entregar este vehículo muy pronto. Y es algo que pues lo dijo y me gustó. Y aquí podemos ver la reacción de esta acción. Comenzó a subir increíblemente en una forma natural, pero regresó, estábamos cayendo entre los $22.50 y volvimos a regresar una vez más. Ahora, esto se va alineando a todo lo que estamos esperando. Como ustedes saben, tengo una posición más de $160,000, $156,000 y logré bajar mi precio base a un precio que tenía entre 25 y 26. Yo sigo comprando y sigo comprando y trato de hacerlo antes que sobrepase este precio de 23.96. A este precio la quiero dejar y quiero tratar de comprar las más acciones que yo pueda, pero siento que tiene mucho futuro. Si esta acción llega a sobrepasar mis expectativas, aquí lo vamos a ver. Entonces vengan y suscríbanse al canal, denle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos, porque me gusta mostrarles todo el proceso. Entonces es muy esencial. Como siempre, eso sí les recuerdo, mis amigos, nunca compren o vendan una acción porque lo ven en un video. Siempre estudien y monitoreen las acciones. Como siempre les digo, hay que cuidar el dinero como que fuera un bebé. Entonces, mucho cuidado. A mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo, pero esto no significa en ningún momento que lo hagan. Siempre estudien y monitoreen, mis amigos y amigas. Ahora, recuérdense también que en lo que son los comentarios pongo dos links. Uno de esos de mis 5 estrategias, cómo logré mis metas, las quiero compartir, son gratuitas. Y el otro, nuestro Discord está creciendo. Entonces, vengan y suscríbanse. Si les gustó esta entrevista, vengan y escríbanme en la parte de abajo. Como siempre les digo, recuérdense que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.